Bueno, es un placer presentar a Anot Rodríguez. Anot es profesor del Departamento de Filosofía, también en nuestra facultad, en la Facultad de Letras. Y como veis en el programa, pues bueno, si lo veis, si lo tenéis delante o como está en el programa mejor, nos va a hablar, su comunicación se titula exactamente Actividades de riesgo, percepción y aceptabilidad. Entra dentro de lo que hasta el momento constituye su línea de investigación principal, ya que Anot se ha ocupado principalmente, sobre todo, del estudio de los riesgos, no sé si sociales, se podría decir, que derivan de las nuevas, sobre todo relacionados con las tecnologías emergentes, como por ejemplo la biotecnología o la nanotecnología, Por un lado, esos riesgos y, por otro lado, también la actitud de los receptores, podríamos decirlo así, de la sociedad en relación a los centros de poder que gestionan esos riesgos. Entonces, pues entiendo que esa aproximación la va a aplicar a determinadas prácticas deportivas relacionadas con la montaña, de las que hemos estado hablando también hoy en la comida, y enlaza también muy bien, creo, por lo menos con una parte de la comunicación o de la charla que nos va a dar luego Juan, y con esa parte final que ha reservado esa parte, el último lugar de su título, a la palabra crítica, así que no sé si creo que igual tiene algo que ver con lo que puede plantear Anot, y es un aspecto que hasta ahora las comunicaciones anteriores pues no habían tratado, el concepto de riesgo y visto desde el punto de vista quizá del que no lo practica, parece, que es el de percepción y aceptabilidad, Y pues sin más te doy la palabra. Vale. Adelante. Gracias. Bueno, Arratsalde on, buenas tardes. Antes de empezar, también quiero hacer extensivas mis agradecimientos a la organización, a Luis, a Idoia, a Javier, por invitarme. Es un placer estar aquí y también, a la audiencia por venir a escucharnos. Bueno, como bien ha dicho Idoia, yo en realidad no me he dedicado a este tipo de temas específicamente. Me refiero al tema de la montaña, He realizado un análisis de riesgo, un análisis sobre todo de riesgo ligado a prácticas de ciencia y tecnología y al modo en el que la sociedad o el gobierno, los gobiernos, las políticas y los científicos analizan y gestionan y regulan esos riesgos. Desde esa perspectiva, la mía no va a ser una presentación, casuística, no va a tomar un caso concreto, ni se va a centrar tampoco en el tema específico de la montaña, pero creo que algunas de las consideraciones teóricas que voy a plantear, que tienen que ver sobre todo en el modo en el que nos acercamos al riesgo, en el modo en el que se percibe o en el modo en el que se considera que es legítimo acercarse al riesgo, pienso que algunas de esas ideas pueden tener cierta relevancia, no tanto para ofrecer respuestas, sino tal vez después en el coloquio para poder plantearlas y discutir acerca de ellas. Entonces el título, como veis, ya el mismo título es bastante genérico, no hace mención expresa a la montaña. Diré algo finalmente en la última de las diapositivas, algo más específicamente y plantear algunas cuestiones y con eso terminaré. Pero más que nada, lo que sí plantearé será un poco un marco general teórico que espero que sirva para ulteriores debates. Entonces, quería empezar primero con una cita. Esta cita es de David Byrne, que fue comisario europeo de Salud y Protección del Consumidor, y se estaba refiriendo, como ya sabréis, en Europa, hubo y sigue habiendo cierta resistencia, sobre todo en algunos contextos, a los transgénicos, sobre todo relacionados a la agricultura. Entonces, en relación a esa reticencia social o a esa relativa reticencia social a los transgénicos, él se expresaba del siguiente modo: hay algo que no cuadra. Nuestra respuesta al riesgo parece a menudo incoherente, si no completamente irracional. Podemos rehuir situaciones de bajo riesgo mientras aceptamos otra de riesgo más elevado. Es decir, por ejemplo, podemos resistirnos a los transgénicos cuyos riesgos, según los científicos, eso también es discutible, por supuesto, hay quien piensa que los riesgos son mayores de los que realmente se reconocen, mientras la gente fuma, o mientras la gente va a escalar, o mientras la gente hace otro tipo de prácticas que sabemos fehacientemente que son más arriesgadas, entonces es una estrategia argumentativa, Entonces, de los diversos componentes del análisis de riesgo,
la evaluación científica, la gestión política, la comunicación y la percepción del riesgo. La percepción es quizá la más difícil de comprender y evaluar. Bueno, la percepción es precisamente el modo en el que la sociedad percibe los riesgos, ¿no? ¿Cómo es posible que la sociedad perciba negativamente o considere que esta tecnología es tan arriesgada y tan peligrosa? No tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo se puede alguien, no sé, cómo puede tener alguien miedo a volar si estadísticamente es más arriesgado conducir? Bueno, entonces ese es el argumento. El argumento es restar legitimidad a determinadas percepciones de riesgo en función de una concepción pues, un tanto estrecha del mismo. Bueno, estrecha, no estrecha, sino una concepción técnica, ¿no? Bueno, entonces, esta es la fórmula, digamos, del riesgo. Pues el riesgo es igual a probabilidad por magnitud. O sea, el riesgo es el producto de la probabilidad y la magnitud. Probabilidad de que suceda un acontecimiento que además valoramos como negativo. Entonces, bueno, es muy probable que a mí se me caigan las llaves de casa, pero bueno, pues la verdad es que la consecuencia de ello no es importante, ese riesgo es mínimo, ¿no? En cambio, puede ser improbable, aunque ahora sabemos que no lo es tanto, pero hace no tantos años se consideraba que era casi imposible que hubiera accidentes nucleares, como el de Fukushima. No, pues es altamente improbable. Supongamos que es altamente improbable, pero en caso de haberlos, pues las consecuencias son catastróficas, entonces el riesgo sería muy elevado. Bueno, en todo caso, digamos que es un poco la caracterización técnica del riesgo. Bueno, en función de esta caracterización, volvemos al discurso, al argumento del señor Byrne. Pues, bueno, pues es irracional, digamos, practicar pues no sé, montañismo o alpinismo y ser ecologista. ¿Por qué? Pues porque pues, el riesgo es mayor, ¿no? de escalar una pared que el de enfrentarte a determinada tecnología, bueno, sea cual sea. Bueno, esa es un poco una especie de caricatura, pero en realidad ese tipo de argumentación funciona a nivel institucional. Aquí tenemos, bueno, es un modo un poco para que veáis, ¿no? Pues el modo en el que se clasifican pues, distintos tipos de riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia, que está en el eje vertical, y en el eje horizontal, pues el impacto, ¿no? La magnitud. Pues bueno, pues cuando la probabilidad es baja y el impacto es bajo, tenemos riesgos de nivel bajo. Cuando son medios, riesgos de nivel medio. Y cuando es alto y el impacto es alto, también tenemos riesgos de nivel crítico. Bueno, también luego puede haber, como he dicho, pues riesgos de un gran impacto, pero de una probabilidad baja y al revés, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juega, digamos que es un modo de clasificar el peligro. Esto es interesante también, bueno, pues en el contexto del 70, años 80, pues las instituciones desarrollaron estrategias de comunicación de riesgos. Entonces, bueno, pensaron que un modo adecuado de que la gente dejara de resistirse a determinadas prácticas, en este caso ya lo he dicho, pues bueno, por formación profesional, pues me refiero sobre todo a prácticas tecnológicas, pues lo que había que hacer era comunicar a la gente los riesgos reales, ¿no? Entonces, mediante una estrategia de comunicación, pues simplemente yo te informo, te educo, te digo cuáles son los riesgos reales y, por lo tanto, pues bueno, pues si eres una persona racional, deberías simplemente bueno, dejar de mantener esa actitud hostil, ¿no? Bueno, pues ahí, esto era muy típico, ¿no? En esa época, pues ahí tenemos cómo perciben un ranking de 1 a 30 la energía nuclear las personas, ¿no? Lay persons, pues bueno, para ellos es el riesgo número 1, mientras que para los expertos es número 20, ¿no? Entonces ahí siempre se intentaba un poco, digamos, comparar la intuición versus el conocimiento, ¿no? Lo irracional versus lo racional, ¿no? Entonces, bueno, un poco mostrar que al final esa actitud es ilegítima o irracional o no está sustentada por los hechos, ¿no? Los hechos dicen que la energía nuclear es segura. Los hechos dicen que escalar es arriesgado, por lo tanto no tienes legitimidad para... Bueno, estoy simplemente caricaturizando, pero digamos que esa era la estrategia comunicativa que fracasó por muchos motivos y en parte por lo que espero exponer a continuación, ¿no? Pues es un poco considerar que el modo en el que se concibe la seguridad, el modo en el que se concibe el riesgo, pues puede ser diverso y no necesariamente ilegítimo o irracional, si queréis. Bueno, entonces, más concretamente me voy a centrar en 3 teorías de la percepción pública del riesgo, o de la percepción del riesgo, bueno, que sería bueno, la cognitivista, el paradigma psicométrico, bueno, lo que llamo estudios de actitud, que también, alargándolo un poco más, podríamos decir pues, estudios de actitud, estudios de ideología, estudios valorativos, estudios culturales del riesgo. Bueno, entonces, cada teoría, digamos, que propone un modo de abordar el modo en el que la sociedad se enfrenta a los riesgos, ¿no?
Vuelvo a repetir, estos análisis sobre todo, o al menos yo los he estudiado, y bueno, sobre todo nacen y se desarrollan al albur de lo que son la problemática de la gobernanza de los riesgos tecnológicos. O sea, es un poquito con un alto componente institucional en algunos casos y un componente más crítico en otros, ¿no? Dependiendo de la perspectiva teórica. Bueno, entonces, el análisis cognitivista, dicho simplemente, pues bueno, lo que se dice es, bueno, los expertos fundamentan sus discursos del riesgo en probabilidades y la sociedad lo hace en intuiciones. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Pues simplemente que aplicamos determinados sesgos heurísticos cuando percibimos los riesgos, ¿no? Pues, no sé, pues consideramos que es más arriesgada una tecnología cuando igual no nos es familiar, ¿no? Porque no estamos familiarizados con ella, porque no tenemos información previa acerca de ella, ¿no? Entonces, lo que no es familiar, independientemente de que sea menos probable en sus riesgos, pues lo percibimos como más arriesgado. Bueno, entonces, pero eso es irracional en el sentido de que es una intuición, no tiene una base sólida, una base probabilística, científica. Bueno, el paradigma psicométrico de Slovich, de Paul Slovich, lo que está basado también en el análisis de Chauncey Starr, que bueno, digamos que fue un poco pionero en el sentido de mostrar la importancia de la voluntariedad a la hora de determinar el modo en el que se percibe el riesgo. Pues bueno, los riesgos se perciben y se aceptan, claro. Tendemos a aceptar más fácilmente pues, aquellos riesgos que adoptamos voluntariamente, ¿no? Por un factor de 1000. Bueno, digamos que a partir de esa teoría de Starr se desarrolló el paradigma psicométrico y en el paradigma psicométrico se apela a los factores contextuales. Bueno, ahora veremos, bueno, lo más fácil es ver la tabla o el diagrama. Y Slovich lo que hizo fue clasificar los riesgos en dos grandes categorías y dentro de esas dos categorías pues, distintas propiedades del riesgo, ¿no? Pues voluntario, involuntario, catastrófico, no catastrófico, etc. Y dependiendo de esas cualidades, pues es posible colocar a cada riesgo y es posible anticipar el modo en el que se van a percibir esos riesgos y es posible también considerar que tal vez las percepciones de riesgo no sean irracionales, sino que simplemente responden a otro tipo de racionalidades, a otro tipo de cualidades, ¿no? Que no por ser distintas deben considerarse ilegítimas necesariamente. Bueno, entonces aquí, en esta tabla, Slovich, como la primera categoría he dicho, riesgo temible o dread risk, y el riesgo desconocido, el unknown risk. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? En lo que sería riesgo temible, pues las cualidades que se consideran pues son si es controlable, si incontrolable, si es temible, no temible, globalmente no catastrófico, catastrófico globalmente, bueno, individual o catastrófico, colectivo, si queréis. Voluntario, involuntario, bueno, yo creo que esos son importantes también para la propia montaña, ¿no? O sea, al final, cuando alguien va a la montaña, pues se expone a sí mismo. Alguien podría decir, ya, pero si tiene un accidente y necesita ser rescatado, entonces está involucrando a terceras personas, ¿de acuerdo? También podría introducirse una tercera persona, ¿no? Pero en principio, bueno, esa es la clasificación de Slovich. Riesgo desconocido, pues lo mismo, ¿no? No se perciben igual los riesgos cuyos efectos son inmediatos o son retardados. Pues igual nos preocupamos más de los efectos inmediatos, ¿no? Cuando igual hay riesgos que son de un efecto más retardado, pues no sé, con el calentamiento global, por ejemplo, que hasta que no llega un punto en el que ya se ve que es inevitable, pues no nos empezamos a preocupar, ¿no? Bueno, entonces, en este diagrama observáis, en el eje vertical ahí sería el riesgo desconocido y en el eje horizontal el riesgo catastrófico, bueno, no sé cómo lo he traducido, dread risk, temible, ¿no? Bueno, entonces, pues no lo sé, un riesgo conocido y a la vez no demasiado temible, pues serían las piscinas, ¿no? Las piscinas caseras, home swimming pools. Bueno, que aquí no se lleva tanto, pero en Estados Unidos se lleva mucho, ¿no? Entonces, los trampolines, bueno, más o menos, los trampolines no tanto. Las bicicletas, bueno, en cambio, pues en el otro extremo, si vamos al cuadro de riesgo desconocido temible, pues al extremo pues se ven pues, accidentes de reactores nucleares, radioactive waste, residuos nucleares, tecnología DNA, seguramente que hoy en día igual incluiría también aplicaciones nanotecnológicas o, bueno, o biotecnología sintética, bueno, pues los últimos avances, ¿no? Entonces, digamos que aquí no se clasifican los riesgos en función de probabilidades o de frecuencias. Alguien podría decir, ¿siempre conocemos las probabilidades de los riesgos? No. Habréis oído hablar igual del principio de precaución.
no me meto ahí, pero claro, es que a veces ni siquiera sabemos cuáles son los riesgos. Entonces hablamos de incertidumbre. Y a veces ni siquiera sabemos cuáles son las incertidumbres. Entonces ni siquiera sabemos qué es aquello que no sabemos, ¿no? Desconocemos lo que no sabemos, ¿no? Es esa famosa intervención de Donald Rumsfeld justificando la intervención del eje, ¿no? en Irak, ¿no? Diciendo que unknown unknowns, ¿no? Claro, no hemos encontrado armas de destrucción masiva, pero eso no significa que no existan, ¿no? Y en vez de hacer caer la carga de la prueba sobre ellos, que eran los que querían demostrar si había armas de destrucción masiva, lo que estaban haciendo era poner la carga de la prueba. Es como si el que quiere demostrar la existencia de Dios pone la carga de la prueba sobre aquel que realmente no tiene ningún interés en demostrarla ni es ateo, ¿no? Bueno, entonces, esas son consideraciones que las dejo aparte, simplemente hablamos de riesgos, pero bueno, sería lícito plantear que, bueno, a veces no podemos hablar de riesgos, simplemente de incertidumbres o de situaciones de ignorancia más extremas, ¿no? Bueno, finalmente, están lo que son los estudios de actitud. Bueno, aquí yo creo que, bueno, igual lo más interesante es leer la propia cita, ¿no? Que dice, bueno, la gente que por alguna razón está a favor de la energía nuclear tiende a percibirla como, pues, con menos riesgos o sin riesgos, y al revés. O sea, aquellos que están en contra de la energía nuclear, que alguien podría decir, pero ¿por qué está en contra? ¿Por los riesgos? Bueno, no solamente es una cuestión de riesgos, puede estar a favor porque sea un desarrollista o porque tenga una ideología, pues, bueno, pues muy conservadora y, bueno, lo que sea, ¿no? O al revés, ¿no? Si alguien es más de, bueno, pues tiene una ideología determinada, pues puede ver una tecnología, pues, con más riesgos, ¿no? Entonces, lo que importa no es tanto el riesgo objetivo, entre comillas lo de objetivo, sino el modo, la actitud o el background ideológico o valorativo con el que las personas nos acercamos a las actividades de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si yo tengo una actitud positiva ante algo, pues probablemente la vea más segura o menos riesgosa que si tuviera la actitud contraria. Bueno, entonces, este es un caso específico del principio general de que la gente tiende a observar mayormente propiedades positivas de aquellos conceptos u objetos que les gustan y mayormente malas propiedades de aquellos que no les gustan. Creencias y valores están a menudo fuertemente correlacionados y son psicológicamente interdependientes. Bueno, esto es una cita, pero en realidad todos estos análisis están basados en análisis de estadísticos, de percepción, hay correlación de datos y, bueno, entonces digamos que se llega a la conclusión de que hay una correlación entre valores y percepción de riesgo, pero bueno, eso todo está basado sobre todo, pues, en análisis cuantitativos de percepción, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, a diferencia del modelo de Slovich, lo que se percibe no son riesgos y tampoco se considera que los riesgos o las propiedades o esas cualidades, esa lista de Slovich, sean cualidades objetivas, sino que lo que se pone el acento en el que lo que se percibe no son riesgos, sino que no existen realmente esos riesgos que todos percibimos, esas cualidades que todos percibimos de manera distinta. Es decir, no, porque toda percepción es, digamos, no hay percepción neutral, entonces toda percepción es valorativa. Entonces, más que en el riesgo, se pone el acento en, digamos, en el sujeto que está percibiendo, ¿no? En función de, pues lo acabo de decir, de la actitud, que bueno, eso luego puede dar pie a muchas cosas, puede dar pie también, podríamos hablar de la teoría cultural del riesgo, de una teoría antropológica del 82 que desarrollaron Mary Douglas y Aaron Wildavsky. Bueno, es muy interesante, pero bueno, tampoco tenemos tiempo y en parte, digamos, que un poco la idea general coincide, ¿no? Además, no son análisis propiamente de percepción, sino son, como ya he dicho, más análisis antropológicos, ¿no? Y según algunos críticos, pues muy conservadores. Pero bueno, sería interesante hablar de ello, pero bueno, no tenemos tiempo. Entonces, como ya he dicho, y para acabar, bueno, no puedo decir gran cosa acerca del riesgo específicamente ligado a, en este caso, pues bueno, por ejemplo, al montañismo de altura, ¿no? Antes Miguel Ángel ha hablado de este vídeo mormón donde Ángel, perdona, donde se hace mención a, bueno, esa actitud bueno, contraria a aquellos que toman riesgos innecesariamente, etcétera. Bueno, alguien podría decir, bueno, y esto también lo quiero ligar con
hace poco murió esta persona haciendo Windfly y haber tomado más gente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y alguien me dijo pues, que incluso alguna voz pues, había alzado diciendo que había que prohibirlas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahí el debate también puede ser el de paternalismo, ¿no? O sea, realmente tiene el Estado el derecho de... Bueno, el Estado nos pide que nos pongamos el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, tampoco es tan descabellado. O sea, ¿por qué el Estado tiene derecho a decirme a mí que me ponga... Bueno, no digo que no haya que ponérselo, aunque yo no lo conduzca, pero sí voy en coche. Entonces, hay que ponérselo, pónganselo. Sí, eso también. Bueno, entonces, para acabar, lo que quería es que, bueno, ¿cómo podríamos definir o caracterizar este tipo de actividades? Bueno, me baso en Nordbingen y él dice, bueno, algo así como la voluntad de y la excitación por enfrentarse a un escenario de riesgo escogido, es decir, voluntario, con la perspectiva de ser capaz de salir airoso. Entonces, tampoco es un acto suicida. Es decir, aquel que opta por una práctica de alto riesgo, pues sí, es consciente de que está, bueno, es consciente, suponemos que es consciente de que está haciendo frente a un escenario de alto riesgo, porque hay una estadística y dice que aquellos que van al K2, no sé cuál es la estadística, pero es una estadística bastante mortífera, no sale vivo de allí, ¿no? Pero bueno, aquel que va piensa que es capaz de salir vivo. Y tampoco es una actitud suicida, porque para él es un riesgo aceptable y piensa que está realmente preparado y tiene el equipo necesario y ha estudiado la ascensión lo suficientemente bien como para afrontar ese riesgo, subir y bajar y volver a casa sano y salvo, ¿no? Bueno, entonces, algunas características de este tipo de riesgo, pues sería la voluntariedad, que habíamos dicho, el control personal y la capacidad de influir sobre el riesgo, está relacionado con la voluntariedad también, ¿no? O sea, hay riesgos que podemos controlar, otros no podemos controlar, nos lo imponen y, bueno, no lo podemos controlar. Yo no puedo controlar si Fukushima explota o no, ¿no? Ni los ciudadanos de Fukushima lo pueden controlar. Es un periodo de exposición limitado, o sea, te expones al riesgo durante un periodo determinado con la intención de, bueno, solventarlo y después ese riesgo desaparece, ¿no? Requiere de una capacidad de preparación y desarrollo de habilidades y supone también, pues bueno, porque no una satisfacción personal y un reconocimiento social, ¿no? Bueno, esos son puntos que, sin más, los planteo, igual luego se pueden debatir. Están relacionados, yo creo, con lo que hemos dicho antes. Pues bueno, cómo se enfrenta uno al riesgo, pues bueno, no es simplemente decir, bueno, esa gente está loca, ¿no?, porque está tomando riesgos que son totalmente irracionales, no, bueno, sino que hay, digamos, ciertos factores que hay que considerar. Y finalmente una pregunta, ¿no? O sea, yo esto ya sí me lo planteo ya un poco más. ¿Es el riesgo en este caso una consecuencia colateral de una experiencia o el riesgo es el fin en sí mismo? Cuando alguien actúa de este modo, ¿no? Cuando alguien decide ir al Himalaya, por ejemplo, ¿está buscando el riesgo o el riesgo es una consecuencia colateral? Por ejemplo, las centrales nucleares no se hacen para que haya un riesgo nuclear. El riesgo es una consecuencia colateral que se asume, pues es controlable. Eso es discutible también, si es controlable. Pero digamos que es una consecuencia colateral. Ahora, ¿es una consecuencia colateral de la práctica del montañismo de altura el riesgo? ¿O digamos que es el riesgo mismo aquello que se busca? Entonces, yo creo que eso, bueno, eso podría ser también, que está relacionado también con la actitud con la que se afrontan este tipo de situaciones. Bueno, y con eso ya acabo. Gracias.